divulgación científica de temas de interés investigados con contraespionaje. Hola a todos, bienvenidos a este nuevo episodio donde abordaremos un tema apasionante, un tema importante, que es el control conductual en el ámbito laboral y cómo la criminología corporativa puede ser pieza clave para prevenir conductas antisociales y mejorar el clima de trabajo. Recuerden, nosotros somos 6 IAs, estamos haciendo este podcast para hablar sobre temas de control de confianza, vamos a hablar también sobre temas de OSINT, temas relacionados con la investigación, espionaje y contraespionaje para mejorar o para prevenir más bien que en los ambientes de trabajo, con nuestros clientes y demás información, pues prevenir conductas antisociales, prevenir conductas de riesgo en todos estos ambientes, ¿no sé si Así es, un saludo a todos y a ti en especial, querido amigo y colega Eduardo. Realmente nos toca verlo mucho. Nosotros contratamos varios criminólogos o casi todos somos criminólogos y pues llegan y a veces existe como esta idea de que es bueno o malo, que si vamos a investigar delitos, más es importante el risk management que nosotros manejamos. Eso no estamos hablando de conductas antisociales o cuestiones de los ochentas, ¿no? Que todo era social en ese entonces. Realmente el criminólogo ve como la cuestión biopsicosocial del comportamiento, que ya sabemos que lo médico o lo biológico pues puede ser desde los genes, ¿no? De agresividad, de inteligencia, algunas cuestiones heredadas, hasta síndromes o trastornos. Y ya después vemos que en la parte psicológica, pues sí hay gente que va a orientarse de diferentes maneras según sus etapas de desarrollo. Sería como de los 5 a los 12 años o adolescencia temprana empieza a cimentarse realmente cómo ven el amor, cómo ven la pelea, qué tan agresivos van a ser, cuestiones así ya más enfocadas pues la sociedad va a ser la que va a disparar, ¿no? Entonces, cuando gestionamos estas conductas, ya sea disparadas por un factor social o de gente que ya viene con algún tema psicológico o médico, pues quieren también como no afectar al talento, lo cual es muy comprensible. Eso va a ser lo primordial que vamos a estar haciendo. Pero, ¿qué pasa cuando puedes aplicar la criminología, por ejemplo, ya de manera más científica? El risk management es un tema que nos apasiona mucho. Yo soy project manager precisamente por la Universidad de eh, Negocios de Berlín. Nosotros lo vemos como simplemente lo que es lo más nuevo. Cuando uno afecta la continuidad del negocio, pues no va a ser nada más alguien que atraigas con talento y que tenga antecedentes penales. No, va a ser en estadística, en mayoreo, qué tan probable es que suceda, por ejemplo, una demanda laboral, que aquí en México es bastante, y es un tema que puede afectar. Tal vez algunas empresas grandes que siempre pagan sus impuestos y todo está en orden y pagan las prestaciones, pues no tanto. Pero sí, otras empresas micro o de One Man Army o concesionarios donde dice, ¿sabes qué? Pues si a mí me demandan, pierdo la mitad de mi food truck, la mitad de, no sé, mi equipo de cómputo en el cibercafé, tengo que pagar de más y empiezas a afectar realmente con algo que es el impacto. El impacto es ya matemática. Estamos hablando de probabilidad por impacto. ¿Qué tanto te va a impactar a ti como empresa si tenemos gente que demande constantemente? Y pues con respecto a la criminología, ya vamos a ver después la ecuación de riesgos un poquito más adentrada. Se tiene que hacer algo. Matemáticamente, después de todo este impacto, tienes que dividirlo y pensar qué es lo que realmente quieres de tu empresa. Y para vendernos los criminólogos, pues muchas veces no podemos decir, ¿sabes qué? Vengo a investigar un delito, sino más conductas de riesgo, factores, ¿no? Sí, es correcto, Dan. De hecho, hay una mala interpretación de la criminología porque
muchos criminólogos en busca de una oportunidad laboral, en búsqueda de una experiencia, en búsqueda de muchas oportunidades en todos los ámbitos, se van a monitoreo, se van a cuestiones de seguridad, como seguridad intramuros y demás. Digo, son profesiones o son actividades válidas, que tampoco se trata de desvalorizar lo que se hace ahí, pero sí, el criminólogo tiene mucho más campo para visualizar. O sea, si ustedes tienen esa oportunidad de adentrarse a lo que es el tema de los INT, a lo que es el tema de control de confianza, como criminólogos, como personas que estudiaron, que tienen una licenciatura, porque eso lo tienen que visualizar así como algo respetable, es una licenciatura. Ustedes realizaron todo un estudio para poder determinar y prevenir conductas antisociales. Entonces, pueden tener más campo de estudio. Ahora bien, ¿cómo ustedes dicen, bueno, es que el campo laboral es muy corto, ¿no? Las oportunidades laborales son escasas. Bueno, en ese sentido, hay otras cosas que ustedes pueden también postularse, que ustedes también pueden visualizar, como prevenir el fraude, prevenir esto que estamos hablando, de que, por ejemplo, como dice Dan, ya está la persona dentro de la empresa. ¿Cómo haces para prevenir esa situación? Si ya está dentro, ya está cometiendo el acto, ya sea que cometa un delito, por ejemplo, de fraude, que haya una desviación de dinero, ¿cómo haces para que esta persona, tú determines que fue él el culpable? Bueno, pues aquí entra el control de confianza, la poligrafía. Hay otras áreas que están encargadas en toda esa situación. Y bien, vamos a hablar un poco de lo que es el clima y la cultura organizacional. Esto es ligado a toda esta situación, porque si hablamos de clima organizacional, hablamos de la percepción colectiva de los miembros de una empresa acerca de su entorno laboral, cómo son las políticas, el liderazgo, las relaciones personales. Todo eso fluye en cómo se siente la gente en su día a día. Por ejemplo, si una compañía hay horarios flexibles, retroalimentación constante y un liderazgo cercano, el clima suele ser positivo y confiado. Por el contrario, cuando hay metas inalcanzables o los empleados perciben injusticias, hablamos de un clima tenso y desmotivador, ¿no? Entonces, por ejemplo, Dan tiene muchísima experiencia en el tema de estos climas porque pues, ya ha desarrollado mucho en el campo. Y no sé, Dan, ¿nos quieres compartir algo sobre el tema de los climas organizacionales que has visualizado, que has visto? ¿Qué has visto? ¿Qué has escuchado? ¿Qué has hecho? Ya me estás sacando aquí el embudo de Luria para saber la información del interrogatorio, ¿no? No, sí, efectivamente, sí, lo vemos mucho. Nuestros clientes tienen muchos problemas o muchos temas porque desde su estructura organizacional hay una especie de pues jerarquía, acoso, la paloma de arriba se hace en las de abajo, o sea, siempre tienen una cuestión que no va apoyando lo que se necesita realmente. ¿Qué se necesita? Sí, un buen ambiente laboral, pero también necesitamos encontrar qué es lo importante para la empresa. Por ejemplo, identificando lo que es para la persona empresarial más importante. Tú sabes qué es, Edu, para una empresa lo más importante. Pues para ellos, yo en mi criterio sería pues, su bien patrimonial, su economía, su estabilidad. Claro, eso es importante al fin y al cabo. Como dicen nuestros colegas ya del lado de seguridad patrimonial, que es un poquito más lo físico, pues sí, hay algunos filtros que sí debemos de tomar en cuenta para no tener estas fugas de capital o de equipo de activos. Sin embargo, lo más importante para una empresa es su reputación. Sería lo primero. Imagínate, intenta contratar
gente en, en tu empresa sabiendo que tu empresa es un call center que todo el mundo sabe que los acosa laboralmente y que no los deja salir, ¿no? O, por ejemplo, de estas cuestiones piramidales y órale, trata de meter ahí gente sabiendo que todo el mundo ha visto que se aprovechan de los supuestos empleados o nuevos ingresos, ¿no? En estas estafas piramidales. Entonces, pues la reputación es lo que primero va a afectar realmente, lo que más impacta. Lo segundo sería todavía el capital humano y muchas veces no lo ven, pero los números de capacitación hasta un altercado, un incidente, ¿cuánto te va a afectar, por ejemplo, que secuestren a tus vendedores? Aquí me tocó ver también en Acapulco unas investigaciones, 5 choferes vendedores secuestrados en menos de una semana y cómo la gente, incluso los clientes mismos de esos choferes vendedores, dan el espionaje. Otra vez, estamos hablando de espionaje empresarial mucho tiempo. Digamos, para palabras no tan rimbombantes, pues vas con el líder de tienda, el cargado de sucursal, y ellos dan el pitazo a la barredora de la Zapata, al cártel eh, independiente de Acapulco, y lo ves como realmente se están dando pues como halcones en las semáforos y todo. Sí, sí hay una cuestión de que el control de la confianza tiene que ser mejorado para que el impacto, pues bueno, aparte de que tengas que pagar indemnizaciones, imagínate por 5 empleados, pues sí, la cuestión del asesinato, todo lo que merma en tu misma ruta, la cuestión empresarial, pues se afecta muchísimo. Y nosotros en este sentido, pues ya empezamos a manejar un poquito más lo intangible, lo que no es tan fácil de poderse encontrar porque pues con el factor humano van a haber personas que sí, directamente sí vienen a atacarte, directamente sí van a tratar de sacar la información. Es secuestro, muy común, ¿no? Que es conocido en las familias de dinero que tienen que estar con cuidado de todo lo que sale. Y nosotros también lo vemos, por ejemplo, con los rumores, la información confidencial, robo de bases de datos. Me tocó ver apenas, ¿no? Y me dice la poligrafista, es que la persona reaccionó a espionaje. Digo, sí son palabras un poquito um, muy, muy llamativas. Y las cuestiones también me tocó encontrarlo después, hoy después de una evaluación. ¿Cómo veo una persona que sí es espía, que sí viene de el GIS, que es Grupo de Información Secreta del Ejército? Existen, sí es común. Ahora lo que vamos a ver es tal vez más coloquial, ¿no? En la práctica, sí investigamos contraespionaje y me acuerdo del que te estaba comentando, me dice la poligrafista, oye, es que la persona reaccionó en el polígrafo a la de espía empresarial. Y todos así como que, bueno, es que sí hay algo de información. Llega después con el trabajo de seguridad corporativa, saca un poquito más de información y resulta que uno de los amigos de esta persona había salido incluso rojo en los controles de confianza, que es lo peor que puede haber, ¿no? Es un foco rojo. En una borrachera le empieza a sacar información de clientes. Posteriormente empieza a hablar sobre poner un negocio de cobranza. Más adelante se convierte en otro broker que quiere poner y sacar la información ya de manera intangible, o sea, sin grabaciones, la persona ya casi ni se acordaba porque estaba en mal estado. Y pues sí, existe y es real. Y hablando de la otra persona también, que es una espía de alto renombre, que es parte de el Exisen y todo, pues lo vamos a invitar aquí para platicar un poquito de lo que era antes
a lo que es ahora. E incluso él sabe de risk management, hasta me lo dijo, me dio mucha risa porque me llamó la atención, digo, bueno, ese encuentro de dos mundos, ¿no? Desde el espionaje antiguo al espionaje o contraespionaje futuro, que es el que estamos manejando con redes, con Big Data, todo lo necesario para ir un paso adelante. Ahora, también nos toca ver mucho las cuestiones del acoso laboral. Aquí también son un poco intangibles. Incluso el análisis, por ejemplo, de una empresa puede suceder ni siquiera con entrevistas, sino ya Google tiene un servicio para analizar los sentimientos detrás de las palabras. Y si tú pones uno de estos bots a revisar toda tu empresa, puedes tener los indicadores en el tiempo correcto de, hey, aguas, aquí hay un foco rojo, aquí hay una persona pues con mala actitud o que está afectando con palabras negativas a través de sus correos, hasta hacer redes y buscar directamente algo que es bastante también estadísticamente normal aquí en México. Es la norma, es ya más que lo usual. Sabemos que muchas veces desde ponte la camiseta hasta no se te pagan horas extras, que obviamente uno trata de evitar esos temas, pero pues puede llegar a pasar que hay demasiada cuestión de acoso, hasta sexual, llamadas, invitaciones. Todo esto es algo que tenemos que prevenir. Y básicamente aquí es muy fácil de poder empezar a visualizar qué hacer, porque, bueno, como empleado, ¿no? Tú tienes la primera notificación que te llega. Alguien está incurriendo en una conducta desde miradas, tú decides, ¿no? Puede ser un zape y algo más fuerte, casi violencia, ¿no? Puede ser algo ligero que digas, oye, ¿sabes qué? A mí no me gusta que me cuestionen mucho, eh, no sé, mi background, de dónde vengo, o denigración, que tú detectes ahí ya un insulto, o al acoso laboral, que dices, ¿sabes qué? A mí no me gusta que me llamen a deshoras. Entonces, lo primero que tienes que hacer es notificar y hacer como que un megáfono y decir, hey, a mí no me gusta esto. No sé, el licenciado no me gusta que me vea así, ¿no? Sin embargo, después hay un seguimiento. ¿Qué va a pasar después? Que para que se figure en la conducta del acoso, la gente va a estar teniendo que repetir esta misma conducta. Y hay momentos donde llegamos a ver ya que si vuelven las miradas, que si vuelven los apes, que si vuelve la conducta que está de tu desagrado, es notificarlo a las autoridades cuando vuelva a suceder, porque así son los acosos, vuelven a molestar, volver a recordar y decir, hey, hasta aquí, yo sé que esto no es lo que yo quiero en un trabajo y no quiero que me traten así tan poco profesionalmente, por decirlo así, ¿no? Hasta que ya pues llegas a un punto donde va a ser la negociación. Si ves que de plano ni recursos humanos, ni dirección, ni te ayudan, la gerencia, pues, ¿para qué querer estar en una empresa así, no? Y todo esto se ve muchas veces desde el Humid, que tienes que entrevistar a las personas para saber qué onda con ellos. Y bien, sí, sí es correcto, Dan, todo lo que me has comentado de cómo se puede ir descomponiendo un desarrollo organizacional a partir de todos estos comportamientos, de todos estos factores que se van implementando, se van desarrollando por falta de visión, por falta de mucha empatía por parte de los líderes de estas organizaciones. Y sí, otro tema a tratar es el clima organizacional, ¿no? El clima organizacional, o perdón, la cultura organizacional, que esto va más allá en el tema de los valores y las creencias compartidas que definen la identidad de cada empresa. Es decir, las empresas tienen una identidad que promueven abiertamente la diversidad y la inclusión, que ellos respetan la norma 035. No sé si ustedes han visto, seguramente sí, cuando buscaron empleo y estaban estas vacantes que decían, aquí el ambiente laboral es el mejor. Por favor, ven a entrevista para que
Llegas en la entrevista, ¿qué pasa, no? Que está todo muy bien, de repente te atienden muy bien, pero ya cuando entras a trabajar, pues el ambiente laboral no era lo que tú esperabas, ¿no? Entonces ahí, sí, a ver, dime. Sin tener la certificación de Best Place to Work, ¿no? Ese sería un punto importante porque también te prometen la luna y las estrellas, pero cuando volteas a ver tienen más de 1000 demandas, ¿no? Perdón por el chistorrín, pero sí. Lo hemos No, visto. sí. Entonces ellos promueven esa cultura organizacional, promueven que pues ahí el ambiente será el más digno, que vas a tener pues muchas cosas en las cuales tú te vas a identificar y te vas a sentir a gusto, pero ¿qué pasa? Que ya con el tiempo pues no es así, ¿no? Y vamos a hablar un poquito también del tema de los factores psicosociales y las conductas antisociales en el ambiente laboral. Y bueno, comenzando por los factores psicosociales. Los factores psicosociales ustedes los pueden ver. Hubo una norma que estuvo muy de moda, que es la norma 035. Esta norma trataba de promulgar, trataba de definir cuáles son los factores psicosociales en el ambiente laboral para prevenir que las personas tuvieran una situación en la cual perjudicara su situación psicológica, su situación social, porque también en las empresas existe el tipo bullying, ¿no? Que es esa situación en la cual las personas son acosadas por una variedad de personas, por otro grupo, porque estos grupos atacan a otros grupos o atacan a una persona específica y así es como van minando su situación psicológica de la persona que es víctima de toda esta situación. Y pues también están los líderes, los superiores, quienes están a cargo de estas personas, que hacen caso omiso a quejas, que no hay una situación en la cual la persona pudiera quejarse o pudiera tener esa facilidad de expresar lo que está mal, porque hay líderes que no toleran eso. O sea, hay personas que realmente como superiores, si tú te quejas, estás mal, ¿no? Te estás quejando, entonces eres un mal empleado. Y bueno, vamos a tocar un poquito algunos temas de teorías. Anderson y Persson. Este estudio está basado en el incivismo. El incivismo trataba de hablar de pequeñas faltas de respeto y lo tocaba como si fuera un tema de remolino, como si empezara de lo menor a lo mayor. Lo menor estamos hablando faltas de respeto, ignorar, contestaciones un tanto agresivas en los correos electrónicos. Ese tipo de detalles, no sé si ha llegado a alguna empresa donde tuviste que la secretaria, ¿no? Te atendió un poco grosera, ¿no? Que te hizo caras y algo así. Y de ahí empieza a escalar, porque la acusas con otra persona y dices, ah, que esta secretaria es una persona ahí medio agresiva, me trató mal, cuando llegué me vio con caras, pero a lo mejor es su personalidad, ¿no? Y ahí hablamos un poquito también de tolerancia. Eh, Hablamos también un poco del mobbing y del acoso psicológico, que esto es un estudio que les recomiendo mucho, es de Lehman y Bartia. Cuando alguien sufre ataques verbales, aislamiento o se generan rumores que afectan su reputación, también eso afecta en el tema del mobbing y el acoso psicológico. El bullying laboral, que también les recomiendo un estudio, perdón, es de Piñuel, y esto se refiere a las intimidaciones constantes, las amenazas, las burlas repetidas, los comportamientos contraproducentes, que también lo pueden estudiar un poquito más si quieren. Es de Spector. Este estudio también habla desde el robo de recursos, el sabotaje intencional, agresiones físicas o verbales, ¿no? De estos ejemplos también les voy a decir algún tema, ¿no? Donde cierta persona trabaja en un departamento donde su jefe no define bien las tareas, su equipo no se comunica y la carga es excesiva. Con el tiempo, esta persona empieza a contestar con desgana,
o incluso ofenderse a la primer llamada de atención, cualquier cosa, ¿no? Si nadie interviene, esto puede escalar en ausentismo, en discusiones constantes, incluso bullying hacia esa persona. Y de ahí, pues, ya vienen mucho más cosas. Ahora, supongamos este ejemplo para una persona que está manejando recursos, que está atendiendo algunas cosas que son delicadas en información. ¿Qué pasa si a esa persona tú la minas en el tema de su personalidad? Comienzas a ser un poco pesado, ya el grupo de trabajo ya tiene contra ella situaciones. Se pueden dar situaciones de venganza, porque ahí ya, como ella está manejando información confidencial, está manejando información delicada, pues de un momento a otro puede tomarlo como una represalia a todo lo que le están haciendo, ¿no? Y bien, este tipo de empresas que nosotros hemos visto que hay publicadas cientos de ellas a través de estas plataformas, desde Indeed, desde Compranet, desde LinkedIn, y ahora bien hasta en Facebook has visto, ¿no? Que hay publicaciones de trabajos. O sea, el número que ponen ahí, la empresa, ahí no hay ninguna, no es viable porque no hay ni siquiera un nombre de una empresa, no hay nada por lo particular. Te ofrecen sueldos enormes. Entonces, ahí, por ejemplo, tú puedes darte cuenta de que esa empresa pues, no es viable para, para tú postularte. Exacto, y muchas veces esta cuestión que pues, nos reíamos un poco de las demandas, pero tú puedes poner una razón social entre comillas en Google y practicas lo que es Google Docking. Yo no sabía cuándo lo empecé a hacer, pero sí, efectivamente, sale, ¡pum!, eficazmente, rápido. Y volteas a ver y dices, oye, esta razón social ha sido demandada, no sé, tantas veces, diferentes empleados, pues ya puedes hacer contrainteligencia o algunos otros casos, ya aplicaciones de denuncia anónima o también páginas te pueden ayudar y saber lo que las personas por dentro de las empresas dan o fuera cuando salen, dan una review, que igual y sí va a haber muchas cuestiones legales, ¿no? O sea, firman un NDA, de no disclosure, y tienen que decir, ¿sabes qué? No puedo hablar de esta empresa en redes sociales y todo, pero en la vida real, pues sí, todo el mundo lo sabe, lo ha visto, lo puede investigar y tratar de prevenir también de esta manera. Muchas veces dentro de las empresas, pues sí deberíamos de tener un poquito más de representación, la cuestión de lo que es la criminología, pero son los nombres lo que nos afecta. Cuando nosotros llegamos como criminólogos te van a decir, oye, pues, ¿qué pasó? ¿Dónde está la escena del crimen? Sí, desgraciadamente, pues tenemos un poquito ese tabú, pero en sí lo que es la criminología es como el análisis del comportamiento desde tus factores médico-psicosociales y todo lo que nosotros vamos a estar checando va a ser lo más importante, por ejemplo, para encontrar el acoso laboral, para encontrar el robo. Por eso es que lo desmenuzamos aquí. Tratamos de decir, ¿sabes qué? Mira, para que una empresa tenga robos de activos, muchas veces es una venganza. Es que hay algún tipo de acoso que está afectando directamente y varios directores no lo van a querer ver o nuestros clientes muchas veces pues también se les dificulta porque su especie de terapia de shock que utilizan en las capacitaciones para ventas, pues lo amerita, ¿no? Sin embargo, pues, ¿qué tanto es tantito? Pues sí, hay momentos donde empieza a ver el costo. ¿Qué tanto es que te roben 10 millones de pesos, no? Bueno, para algunas empresas o la mayoría sí va a ser bastante importantes y para otras pues las desaparece. Entonces, ¿cuánto tienes que reducir? Si te va a costar, por ejemplo, um, que tu empresa termine siendo
conocida porque explotó a la mitad de la carretera de México a Toluca en los tiempos de Peña Nieto. Yo recuerdo muy bien que afortunadamente esa empresa ya trabaja con nosotros. Entonces ya están previniendo o aprendiendo a prevenir que algunos choferes sí vengan con problemas de accidentes, noticias de derrames, de explosiones, que afectan realmente lo más importante, aparte de la segunda importante, que es eh, la cuestión de la vida humana, que es la segunda más importante, y la tercera, pues ya estamos viendo cómo es una cadenita. Entonces, conviene mucho empezar a investigar y a revisar para evitar, por ejemplo, el protocolo de la violencia laboral, de lo que platicamos. Multas de 100,000 pesos te puede meter el IMSS sin ningún problema. ¿Por qué? Porque empiezas a meter el burnout que está afectando a todos los empleados en cuestiones, tal vez del DSM no existe, pero en el CIE, el 11 de clasificación internacional de enfermedades, pues la Organización Mundial de la Salud sí le está metiendo a tomar en cuenta. Y un verdadero analista del comportamiento criminológico, que sería más o menos lo que quiero decir con un criminólogo, pues sabe identificar, ya sea sin tabúes, desde una parte biopsicosocial, pues qué conductas se están afectando. Y sin embargo, pues muchas veces no le damos ese nivel, ¿no? Esa licencia a la persona que tenga la licencia de analizar estas cuestiones, porque son palabras no profesionales las que Sí, utilizan. es correcto. Y así como lo que tú comentas de que, pues sí, va escalando esta situación o que las personas que están en este puesto no son las más adecuadas, el criminólogo desde ahí ya puede darse cuenta de esta situación. Ahora bien, se podría crear un área específica multidisciplinaria porque ahí entraría también temas psicológicos, también temas sociológicos. O sea, no estamos tratando de quitarle las actividades laborales que hace un área de recursos humanos, que hace un área de desarrollo organizacional, de mejora organizacional. No. Aquí podría las empresas voltear a ver al criminólogo para prevenir todas estas situaciones. Y podría ser mucho más fuerte la acción que te puede dar ya en conjunto con todas las áreas que tú tienes, pero no lo pongas como temas de ponme a revisar las cámaras, ponlo a temas de seguridad, a ver si ve, no, o sea, de cierto modo sí te puede prevenir, sí es meramente preventivo, pero también te puede dar otras cosas que son mucho más beneficiosas para las empresas o para las organizaciones. Ahora bien, yo te quería comentar un caso, Dan, ahorita que estábamos hablando de los empleos. Fíjate que una vez me tocó, fui a una vacante y me dijeron, es para criminología, para todo este tema preventivo y demás. Yo acudí a esta entrevista de trabajo y llegó una persona, se puso enfrente de todos, porque éramos como unos 15, ¿no? Y nos empezó a hablar motivación, de palabras de motivación, o sea, como que nos quería lavar el cerebro, ¿no? De que éramos personas que podíamos vender, etcétera. O sea, como que ya nos estaba encaminando a las ventas. Y pues desde ahí yo quedé como muy decepcionado de toda esa situación. O sea, sí hay que tener mucho cuidado con las vacantes que vemos en internet. Y un caso actual que sí es como muy delicado esto, es el tema de Teuchitlán. Definitivamente, sí, ahora que lo hemos podido indagar un poco más, es muy triste una cuestión de un campo de reclutamiento que pues ellos tienen su cultura ya empresarial en cuestiones de los narcos, cuando investigamos narcos. Digo, desgraciadamente no lo ven más que como una empresa. Y esto es parte mucho del capitalismo tardío, ¿no? O sea,
una venta de órganos, estamos hablando de un comercio, van a existir clientes. Bueno, lo que tenemos aquí en México sí es terrorismo, hay que aceptarlo. Desgraciadamente hay un tabú porque luego nos pueden invadir y bueno, hemos visto cómo tratan de arreglar Afganistán o Irak, todos estos, ¿no? Sin embargo, pues sí, es una cultura y para ellos, pues desde el momento de que los citaban y los pedían ir a una terminal de autobuses, que eso pues es muy fácil por las comunicaciones, se pueden ir a cualquier lado o desaparecerse. Pero ya que entraban con cierta ropa, buscando ellos ciertos perfiles, gente que estuviera como necesitada, ¿no? Como en tu caso, que, que poca, o sea, yo recuerdo que de mi generación creo que de los criminólogos terminaron siendo, no sé, muchos taxistas o Uber, pero ya en el hecho de que buscan el perfil y tratan de sacarles la, ah, pues no sé, información, el interés, pues ya están buscando gente vulnerable y se aprovechan de esto. Y pues al menos de que llegue, no sé, una empresa donde sí te conteste Cártel Jalisco Nueva Generación. Buen día. Para recursos humanos, presione uno. Bueno, en ese caso, pues sí, ya estarías como directamente yendo, sabiendo lo que va. Pero el criminólogo en sí puede ser más como un investigador profesional. Vamos a detectar eh, dentro de lo que es actualmente en México, muchas empresas o en Latinoamérica, estoy seguro que también en Chile se pasan de hueones, pero ahí sí, el criminólogo puede investigar un poquito más y decir, ¿sabes qué? Vámonos a las fuentes públicas, Glassdoor o Google Dorking. Vamos a empezar a revisar. Glassdoor, de hecho, es muy buena página porque puedes encontrar empresas reconocidas y te dice el salario y sus comentarios y hay denuncias públicas y vas encontrando como ciertos pocos rojos que ahuyentan a la gente buena, causando que la gente mala se quede. O sea, la gente buena igual, me refiero tanto como honesta como buenos empleados, pues terminan huyendo porque nadie quiere ser acosado laboralmente. Y de estas cuestiones de fraudes o temas más sensibles también se puede investigar un poquito más. La dirección, como tú dices, vamos a sacar alguno que otro comentario de redes, sí se pueden encontrar y es bastante información viable. Incluso muchas empresas también cuentan con doble agentes que van a la competencia. O recuerdo el caso de un informante, literalmente, ¿sabes qué? Me dice seguridad, este es un informante, ok. Para colmo voy descubriendo que era doble agente porque después de todo todavía reaccionaban las pruebas y parece que oculta más información, pero van y se infiltran y sacan de la competencia a través de estos reclutamientos. Si, si no tiene controles de confianza el reclutamiento, pues llegan y empiezan a ver a quién les hablan después. Ven desde su posición en su cubículo, dicen, uy, ya despidieron a tal persona, les va a marcar saliendo el día de hoy en la noche para otra oferta laboral de su verdadero empleo, ¿no? Van a sacar también bases de datos, van a sacar fórmulas, capacitaciones, un tipo benchmarking. Entonces, de que existe. Creo que tenemos que mejorar mucho la cuestión de los nombres para que el criminólogo en las empresas pues ya no llegue diciendo, es que voy a hacer, buscar antisociales. No, 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 a ver, espérate. Vamos a buscar factores que puedan disminuir la continuidad del negocio. Y de hecho, algunas personas que hemos investigado acá en la consultoría que participan en publicaciones, en temas de supuesto reclutamiento de empresas que parecen ficticias, utilizan en primera una foto de una persona que visualmente se ve demasiado atractiva, o sea que son pues mujeres en sí
rubias, que el perfil parece como si fueran de otro país ajeno a México, ¿no? Eh, con esas características europeas, o sea, que no tiene relación con un área de recursos humanos que inflan pelotas, ¿no? Por ejemplo. O sea, desde ahí ya te puedes dar cuenta que hay una incongruencia, o sea, cómo esta persona va a estar relacionada con una empresa de que inflan pelotas a domicilio, ¿no? Desde ahí ya debes de darte cuenta que no. O sea, son fotos que son bajadas de internet. Si tú copias esa imagen, la foto del reclutador, supuesto reclutador entre comillas, la copias y te vas a Google. Hay un apartado que aparece una camarita. Ahí le pones la camarita y te va a decir que si quieres cargar una fotografía, vas a cargar la fotografía del supuesto reclutador y vas a ver que va a estar esa foto en muchas otras cosas, o sea, no solamente en reclutamiento, sino en de todo. Desde ahí ya estamos hablando de una empresa falsa. Ahora, cuando tú ya caíste, ¿no? Ya estás supuestamente en el chat con él, ya tiene tu número, ya tiene alguna información personal como tu nombre completo. A ver, antes de que te asustes, copia la dirección de la cita. Vas a copiar la colonia, vas a copiar el número, la calle y lo vas a googlear. O también te vas a ir a Facebook y ahí en el mismo buscador de Facebook vas a poner esa dirección o ese dato. Y vas a ver que hay grupos específicos que tratan de denunciar o prevenir que las personas acudan a estas ubicaciones. Y ya desde ahí ya puedes tener una, una prevención de caer en cualquier tipo de fraude. Ahora, lo que pasó en Teuchitlán es un caso ya muy delicado que ya actualmente es viral, no solamente en México, sino en el mundo. Es demasiado delicado. Y bueno, en este caso ya es algo que ya sucedió y es demasiado tarde el tema preventivo. Pero así como tú ves lo que pasó en Teuchitlán, te puede pasar en una situación como la mía que me querían poner a vender, no sé, cubiertos y cosas así. Sartenes. Platos, sartenes, no sé. O sea, así como en esa situación también también puedes caer en algo así y de esta forma lo puedes prevenir, ¿no, Dan? Sí, oye, bueno, creo que estamos dando cuenta que en sí las investigaciones, que pueden ser con fuentes abiertas, que pueden ser con Mint, como lo que comentaste, ¿no? Que puede ser también con eMint, aunque hay que tener cuidado porque las de eMint sí hay una página que dice This person doesn't exist, que es para sacar por método de inteligencia artificial algoritmos de caras de personas. Pero muy importante, en estos casos, pues si estas personas, como tú lo comentas, están siendo demasiado bueno para ser verdad, creo que ese es uno de los puntos, ¿no? Too good to be true. Muy buena cuestión de salario, el ambiente muy bueno, la chava que te recluta está guapísima, ya sea morena, porque también hay morenos, ¿no? O sea, y de esos son muy guapos también, que les gustan, no seas tan racistas, no todos tienen que ser europeas, pero bueno, sí, te llama la atención y todo, dices, hay que ser un poquito sospechosos, hay que despertar ese investigador que tenemos dentro para que nosotros no caigamos en estos fraudes y que también, si vemos que una empresa también está siendo víctima de estos fraudes, pues no sea un círculo vicioso. No sé si quieras agregar algo más. Yo creo que sí hemos tocado varios puntos, tanto del lado de la empresa como del lado del empleado en risk management. No, Dan, yo creo que ya hemos tocado bastantes temas relevantes en este episodio y por favor síganos, continúen escuchándonos, vamos a sacar bastante información que es útil no solamente para el ámbito laboral, para los criminólogos, no, o sea, para todas las personas interesadas, todos, quien guste estar acá. Y muchas gracias a los que nos acompañaron hasta el final, que escucharon toda esta información. Espero que haya sido muy útil para todos ustedes y pues esperemos bueno, ya vimos acá temas de inteligencia, entonces por lo tanto ya ustedes son más inteligentes.
Así es que, por favor, si quieren seguir siendo más y más inteligentes, síganos, continúen aquí escuchándonos. Y pues ya es todo, por favor. Les agradezco mucho y que estén muy bien. Divulgación científica de temas de interés investigados con contraespionaje.